Clínicas jurídicas. En la clase anterior habíamos hablado de esta excepción del número 14 del artículo 464, que se denomina la nulidad de la obligación. Y yo les había hecho presente una serie de consideraciones a su respecto, en el sentido de los problemas que podía acarrear en el juicio, es decir, no para el ejecutante ni para el ejecutado, sino que desde el punto de vista de lo que opina la doctrina de esta institución denominada la nulidad de la obligación, en el sentido de que se puede transformar un juicio especial de conocimiento más breve que el juicio ordinario en la discusión de un juicio de lato conocimiento. O sea, dentro de un procedimiento breve se puede discutir una cuestión que es de conocimiento amplio en un juicio ordinario. ¿Cuál es? La nulidad de la obligación. Dicho eso, entonces, y habiéndose explicado ya esta nulidad de la obligación, nos corresponde seguir avanzando. Y ahora deberíamos hablar de la excepción siguiente, que es la pérdida de la cosa debida en conformidad a lo dispuesto en el título 19, libro cuarto del Código Civil. Como siempre, tenemos solamente el Código de Procedimiento Civil y el Código Civil. Este título 19, libro cuarto, ¿no es cierto?, dice relación precisamente con la pérdida de la cosa que se debe. Y esta situación está legislada en los artículos 1670 hasta el 1680 del Código de Bello. Y se reglamentan diferentes cuestiones. En primer lugar, se dice en el 1670, cuando el cuerpo cierto que se debe perece, y dice las razones por las cuales puede perecer, o porque se destruye, perece porque se destruyó el cuerpo cierto, estamos hablando, o porque deja de estar en el comercio, o porque desaparece y se ignora si existe. Se extingue la obligación. Ahí se extingue la obligación. Es decir, en esas situaciones el cuerpo cierto perece, lo que significa que, reitero, desaparece la obligación. Salvas, empero, las excepciones de los artículos siguientes. O sea, este perecimiento del cuerpo cierto, por alguna de las razones que se señalan acá, porque se destruye, porque deja de estar en el comercio, o porque desaparece y se ignora si existe, tiene excepciones. 1671. Siempre que la cosa aparece en poder del deudor, se presume que ha sido por hecho o culpa suya. O sea, si está en poder del deudor, este va a tener que responder en virtud de la presunción que hace la ley. Él fue el responsable del perecimiento de este cuerpo cierto. 1672. Si el cuerpo cierto perece por culpa o durante la mora del deudor, la obligación del deudor subsiste, pero varía de objeto. El deudor es obligado al precio de la cosa y a indemnizar al acreedor. Es decir, acá, si desaparece la cosa, perece la cosa, y el deudor está en mora, aquí tiene el deudor que pagar el precio de la cosa y además indemnizar al acreedor. Sin embargo, si el deudor está en mora y el cuerpo cierto que se debe perece por caso fortuito que habría sobrevenido igualmente a dicho cuerpo en poder del acreedor,
un terremoto, por ejemplo, y era el cuerpo cierto de un auto, solo se deberá la indemnización de los perjuicios de la mora. Pero si el caso fortuito pudo no haber sucedido igualmente en poder del acreedor, se debe el precio de la cosa y los perjuicios de la mora. O sea, si el terremoto ocurrió en una región y no en otra, dependía si ocurrió o no en la región donde estaba el deudor. 1673. Si el deudor se constituyó responsable de todo caso fortuito o de alguno en particular, se observará lo pactado. Claro, ¿no es cierto? Uno de los principios formadores del derecho civil, la voluntad de las partes. Si el deudor se ha constituido responsable de todo caso fortuito o de algún caso fortuito en particular, se observará lo pactado. Claro, si las partes acordaron que iba a responder siempre o que iba a responder en determinadas circunstancias, hay que respetar el pacto, es decir, la autonomía de la voluntad de los contratantes. El deudor, 1674, el deudor es obligado a probar el caso fortuito que alega. Si estando en mora pretende que el cuerpo cierto habría perecido igualmente en poder del acreedor, será también obligado a probarlo. Es decir, es una norma probatoria en el sentido de que el onus probandi le corresponde al deudor. 1675. Si reaparece la cosa perdida cuya existencia se ignoraba, podrá reclamarle el acreedor restituyendo lo que hubiera recibido en razón de su precio. Es decir, se le da el derecho al acreedor si es que la cosa, ¿no es cierto?, reaparece, y entonces la primera opción la tiene el acreedor, el cual puede quedarse con la cosa y restituir lo que haya recibido por ella. 1676. Al que ha hurtado o robado un cuerpo cierto, no le será permitido alegar que la cosa ha perecido por caso fortuito, aun de aquellos que habrían producido la destrucción o pérdida del cuerpo cierto en poder del acreedor. Es decir, estamos hablando acá de un par de delitos penales, ¿no es cierto?, el hurto y el robo. Claro, entonces, si alguien se hurtó o se robó un cuerpo cierto, no le será permitido alegar que la cosa ha perecido por caso fortuito. No puede ni siquiera probar que pereció por caso fortuito. Si es producto de robo o hurto, delitos penales, entonces el deudor debe responder siempre. Y aquí se aplica esa máxima de que nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Bien simple. El deudor, ¿no es cierto?, se hurtó o se robó la cosa y no puede alegar el caso fortuito aún en el evento de que hubiera existido y que pudiera probarlo. Aún de aquellos que habrían producido la destrucción o pérdida del cuerpo cierto en poder del acreedor. Nadie puede aprovecharse de su propio dolo. 1677. Aunque por haber perecido la cosa se extinga la obligación del deudor, podrá exigir el acreedor que se le cedan los derechos o acciones que tenga el deudor contra aquellos por cuyo hecho o culpa haya perecido la cosa. Aquí, ¿no es cierto?, la ley sigue protegiendo al acreedor que está, ¿no es cierto?, sufriendo los efectos de la pérdida, para ampliar la responsabilidad a terceros, que por cuyo hecho o culpa haya perecido la cosa. Es decir, terceros responsables del perecimiento de la cosa. También el legislador civil le reconoce los derechos al acreedor. Si la cosa de ella se destruye por el hecho voluntario del deudor, que inculpablemente ignoraba la obligación, se dará solamente el precio sin otra indemnización de perjuicios. Si la cosa de ella se destruye por un hecho voluntario del deudor, que sin culpa ignoraba la obligación, se dará solamente el precio sin otra indemnización de perjuicio. Acá el deudor ignoraba la obligación.
e inculpablemente, ¿no es cierto?, destruye la cosa que está en su poder. Debe solamente el precio y no los perjuicios. 1679. En el hecho o culpa del deudor se comprende el hecho o culpa de las personas por quienes fuere responsable. Claro, ¿cierto? Las personas responden no solo por su hecho, sino que por el de aquellas que dependen de él. Estas máximas se encuentran, ¿no es cierto?, dentro de la responsabilidad que establecen los artículos 2014 y siguientes, que efectivamente se refieren a la responsabilidad extracontractual, pero podría realmente haber algún tipo de esta responsabilidad también, tratándose incluso de responsabilidad contractual. Y por último, en 1680, la destrucción de la cosa en poder del deudor después que ha sido ofrecida al acreedor y durante el retardo de éste recibirla, no hace responsable al deudor sino por culpa grave o dolo. Por ejemplo, una persona, ¿no es cierto?, celebró un contrato con otra para que le repare un vehículo, y esta persona le reparó el vehículo y le solicitó al acreedor que concurriera a retirar la cosa, y o ponerse a disposición para recibirla, y el acreedor no realizó ninguna de ambas circunstancias. Es decir, no fue ni a buscar la cosa ni se puso en disposición de recibirla. Entonces ahí se encontraba en retardo de recibir la cosa. Entonces en ese caso no hace responsable al deudor sino solo por culpa grave o dolo. Por culpa grave o dolo. Bien, en este caso leí los artículos y comentamos algo, porque además de ser bien poquitos artículos en relación con la pérdida de la cosa que se debe, tienen ocurrencia. Así que son normas que se deben conocer y se deben conocer bien. Bien, entonces en estos casos se puede alegar la pérdida de la cosa debida por el deudor, es decir, por el ejecutado. Jugo de manzana. Entonces, después de esta excepción, nos encontramos con otra excepción que ocurre bastante. En el número 16 se habla de la transacción. La transacción. La transacción nos encuentra en estos títulos que hemos venido leyendo relacionados con el término de las obligaciones, sino que se encuentra bastante más adelante en el título título 40 de la transacción. ¿En qué consiste esta excepción? Acá también vamos a ir diciendo algunas cuestioncitas porque es de común ocurrencia esta transacción. Muchas veces el ejecutado, cuando ya se da cuenta de que el ejecutante va precisamente a ejecutarlo, entonces puede que el ejecutado trate de precaver el litigio, o sea, evitar el litigio, o si ya inició la acción, durante el procedimiento, ¿no es cierto?, puede también celebrar
esta transacción, este acuerdo. Por eso que el artículo 2446 señala: la transacción es un contrato, es decir, un acuerdo de voluntades que crea obligaciones, no que extingue ni que modifica, que crea obligaciones. También puede crear o modificar, pero básicamente crea obligaciones con un contrato. La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Es decir, se dan las dos situaciones en donde existe juicio y lo termina, o no existe juicio y para que no haya juicio, precisamente, como dice el legislador, precaven un litigio eventual, es decir, evitan que se produzca. No es transacción el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa. Si un derecho no se disputa, ¿cómo va a haber transacción de algo que no se disputa? La transacción se refiere a derechos en disputa. Luego, el 2447 señala que no puede transigir sino la persona capaz de disponer de los objetos comprendidos en la transacción. Claro, esta es una consecuencia, ¿no es cierto?, de que la transacción tiene que realizarla una persona que sea capaz para disponer de lo suyo. En este caso está circunscrita nomás esta capacidad. No puede transigir sino la persona capaz de disponer, en este caso, de los objetos comprendidos en la transacción. Claro. Es decir, la otra norma general, la que yo le hablo, ¿no es cierto?, es de la capacidad, que para hacer una transacción hay que ser capaz. Y específicamente, para hacer una transacción específica, ¿no es cierto?, hay que ser capaz de la persona de disponer de los objetos comprendidos en la transacción. Es decir, esto va más allá. Ya no se trata solamente de ser capaz, no se trata solamente de ser una persona capaz, sino que además se trata de que la persona sea capaz de disponer de los bienes que son objetos de la transacción. Pero no se trata de una persona capaz, pero no tiene ningún atributo en relación con ese bien, ningún atributo legal. No es ni poseedor, ni tenedor, ni menos dueño, que es caso en el cual podría disponer de la cosa. Entonces eso es lo que nos está diciendo el 2447. Después se señala en el 2448 que todo mandatario necesitará de poder especial para transigir. En este poder se especificarán los bienes, derechos y acciones sobre que se quiera transigir. Todo mandatario necesitará poder especial para transigir, claro, porque es un acto de disposición en el fondo. Puede sacar los bienes del patrimonio de una persona a través de una transacción. Así que es importante. Y es uno de los casos, ¿no es cierto?, en donde el mandatario judicial, acá está hablando del mandatario civil también, pero a propósito, les recuerdo que el mandatario judicial requiere para transigir poder especial. Son las facultades especiales de las que habla el artículo 7. El artículo 7 en el inciso primero habla de las facultades ordinarias, ¿no es cierto?, o generales. Y el inciso segundo habla de las facultades especiales. Dice: sin embargo, no se entenderán concedidas al procurador, sin expresa mención, las facultades de desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, absolver posiciones, renunciar los recursos o los términos legales, transigir, es decir,
celebrar una transacción. Bueno, después sigue comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, aprobar el convenio y percibir. Así que esta transacción va en concordancia lo que ordena el artículo 2448 respecto al mandatario civil, pero también respecto al mandatario judicial. También respecto al mandatario judicial. Así es que, muy importante, muy importante. En este poder del mandatario para transigir, se especificarán los bienes, derechos y acciones sobre que se quiera transigir. Y va a haber que averiguar entonces si el mandatario tiene precisamente mandato respecto de esos bienes, esos derechos y esas acciones. El artículo siguiente, el 2449, dice que la transacción puede recaer sobre la acción civil que nace de un delito, pero sin perjuicio de la acción criminal. Claro, la transacción puede recaer sobre la acción civil que nace de un delito, pero no sobre el delito mismo. No sobre el delito mismo. Y sin perjuicio de la acción criminal. Claro. Bien simple, ¿no es cierto? Porque las acciones criminales en su mayoría son irrenunciables. No se puede renunciar a ellas. Dicho en el lenguaje apropiado, la mayoría de las acciones penales son de acción pública. Y la excepción es que algunas lo sean de acción privada. Y la regla entonces es que solo pueden desistirse las acciones privadas. Entonces esto es una consecuencia de ese principio penal. Se puede transigir respecto de la acción civil, pero no respecto de la acción penal, porque no produce ningún efecto en materia penal la transacción. En otras palabras, en un caso de homicidio, por ejemplo, yo puedo, o sea, el causaviente, el que tiene el derecho a la acción civil, digamos en un homicidio, la cónyuge del muerto, ella o el mandatario pueden transigir, si tiene poder el mandatario pueden transigir respecto de la acción civil, que normalmente va a ser una acción civil compensatoria, ¿no es cierto? Porque la vida no tiene precio, etcétera, y seguramente que la sentencia va a otorgar una suma de dinero, va a ordenar el pago de una suma de dinero. Entonces sobre esta acción civil se puede transar, pero sobre lo que no se puede transar es sobre la iniciación, tramitación o el resultado de la acción criminal o el resultado de la investigación de la acción penal. Eso no, es una acción pública, ¿no es cierto? Y tiene que terminar la investigación si es que llega la causa al estado, ¿no es cierto?, de juicio oral actualmente, tiene que terminar en una sentencia absolutoria o condenatoria ejecutoria. No hay otra. O sí podría terminar en un sobreseimiento definitivo o temporal, absoluto o parcial, dependiendo. Y si es un sobreseimiento definitivo, según lo que describe la ley penal también, produce los mismos efectos que la sentencia absolutoria, básicamente. Bien. De acuerdo con el 250, no se puede transigir sobre el estado civil de las personas. Claro, ¿cierto? Hay cuestiones que están fuera del comercio humano en determinadas materias, ¿no? Y no se puede transigir acá respecto del estado civil de las personas, ¿no? No se puede cambiar
la calidad de cónyuge por otra, si es que se tiene esa, o la calidad de viudo, o la calidad de hijo. No se puede transar eso. No se puede comprar o vender un estado civil, en otras palabras, más simples, ¿no? La transacción sobre alimentos futuros de las personas a quienes se deban por ley no valdrá sin aprobación judicial, ni podrá el juez aprobarla si en ella se contraviene lo dispuesto en la ley, ¿eh? Es decir, la transacción sobre alimentos futuros no valdrá sin aprobación judicial. Tiene que, una razón bien simple, ¿cuál es el principio rector en materia de justicia de familia? ¿No es cierto? Los derechos de los menores, los derechos del afectado, los derechos que protege la ley de familia, ¿eh? Entonces, la transacción sobre alimentos futuros de las personas a quienes se deban por ley no valdrá sin aprobación judicial, ni podrá el juez aprobarla si en ella se contraviene lo dispuesto en los artículos 334 y 335. Es decir, si no puede el juez aprobar una transacción sobre alimentos futuros, si se niega el derecho de pedir alimentos, porque el 334 señala: el derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse. Entonces, si no puede, ¿no es cierto?, el derecho de pedir alimentos transmitirse, venderse, cederse o renunciarse, no podría el juez aprobar una transacción en donde está avalando legalmente, o sea, no legalmente, sino que judicialmente, una renuncia que la misma ley del civil, el mismo Código Civil, rechaza. ¿Y cuál sería esa ley? El derecho a pedir alimentos. Y el 335, el que debe alimentos no puede oponer al demandante en compensación lo que el demandante le deba a él. Claro, a lo mejor existen deudas recíprocas entre el que está obligado a otorgar alimentos y aquel al cual se los tiene que otorgar por ley. Puede que existan estas deudas recíprocas, pero el 335 señala que el que debe alimentos no puede oponer al demandante en compensación lo que el demandante le deba a él. Seguramente se trata, ¿no es cierto?, y de hecho es así, se trata de sumas que la otra parte no le debe por alimentos. Es decir, la hija mayor de edad, que a lo mejor, que sería un ejemplo típico, el hijo o hija mayor de edad porque está en la universidad, porque está enfermo, etc., le debe al padre alguna suma que le prestó, ¿no es cierto?, para pagar o la universidad, o remedio, o tratamiento, etc. Le debe alguna suma. Pero esa deuda que tiene el hijo o hija con el padre no se puede oponer por el padre en compensación de lo que él le debe al hijo o hija por alimentos. ¿Está claro? Sirve esta explicacióncita porque de repente no se tienen claras. Y ya en cuarto año hay muchas cosas que hay que tener bien claras. ¿Ustedes estudiaron alimentos? ¿Ya? No sé en qué parte de los cursos de Derecho Civil se enseñan ahora el derecho a pedir alimentos. A nosotros nos enseñaban en cuarto año. Era bien complicado.
No vale la transacción sobre derechos ajenos o sobre derechos que no existen. Sin comentario, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a transar sobre derechos que no nos corresponden a los contratantes? ¿O cómo vamos a transar sobre derechos que no existen? No existen, ¿no?, esos derechos. A lo mejor esto se parece y que hay pie para que se hayan ido creando todo este tipo de teorías. Esto se parece un poco a la demanda marítima boliviana, de estas, ¿cómo se llama?, meras expectativas, o también, o sea, yo me siento a conversar en este caso, ¿no es cierto?, cuando ocurría con Bolivia, me siento a conversar sobre una propuesta de los bolivianos porque quieren una salida soberana al mar. Entonces yo, en vez de darle un portazo en la cara, voy y converso, pero después le digo, después que escucho, etcétera, le digo: mire, Chile no está dispuesto a ceder ni 1 milímetro de su soberanía, y le da la razón. Pero esta conversación, o si hubo varias conversaciones en las que los bolivianos querían conversar sobre el tema del mar, a ellos, ¿no es cierto?, les sirvieron para decir que los chilenos le habíamos creado unas expectativas que ellos transformaron en derechos, y que la Corte Internacional de La Haya dijo: no, sentarse a conversar no son meras expectativas que constituyan derechos, y por eso que les rechazó la demanda en todas sus partes y con costas. No sé si con costas, la verdad, no me acuerdo. Ahora también, por ahí he escuchado en algunos exámenes de grado que en materia civil, y como también se empezó a hablar no sé en qué años, a propósito, creo yo, del derecho penal, porque normalmente lo que pasa es que las instituciones del derecho civil se trasladan hasta el derecho penal, algunas de ellas, ¿no es cierto?, e ingresan al derecho penal generalmente con una noción distinta, porque los dos ramos, ¿no es cierto?, tienen objetivos distintos, como puede ser el concepto de persona, el concepto de propiedad, el concepto de propiedad inmueble, el concepto de propiedad mueble, etc. Pero a veces ocurre lo contrario, como en este caso, en donde se ha empezado a hablar, en mi época no se hablaba de esto, se ha empezado a hablar a propósito de que existe en el derecho penal esta idea hace mucho tiempo, el iter criminis, criminal o penal, es decir, los pasos, ¿no es cierto?, en el delito, el proceso del delito. Primero, actos solamente internos que existen en la cabeza de las personas y que no se penan. El derecho penal es un derecho penal de actos, eso ustedes lo saben, y están, ¿no es cierto?, cátedra cuando les preguntan eso en Penal 1 en los exámenes, que no son orales y estamos en persona. Es un derecho penal de actos, entonces no se puede sancionar a la gente por lo que piensa, ¿cierto? Pero después hay actos, ¿no es cierto?, que si bien es cierto que no tienen tienen relación con el delito, pero todavía no se ha manifestado de alguna manera. Y por eso que, excepcionalmente, como lo dice el Código Penal, se penan la proposición y la concertación para delinquir. Y el Código dice, ¿no es cierto?, que tiene que tratarse de situaciones en las que precisamente se sancionen estos casos, la proposición y la concertación para delinquir. Entonces ahí ya hay una manifestación de voluntad, si bien es cierto que todavía no se realiza el principio de ejecución del delito en ninguna de sus etapas, que es lo que caracteriza la tentativa. Realizar algún acto externo
externo, es decir, en el mundo de los hechos, del principio de ejecución del delito. Aquí estamos antes de la tentativa, en la proposición, por ejemplo. Entonces, se ha empezado a hablar a propósito de esto del iter criminis contractual. Yo me he empezado a dar cuenta de esto en los exámenes de grado, porque evidentemente que yo estudié Derecho Civil hace muchos años. Después lo practiqué sobre todo en materia de responsabilidad extracontractual por el montón de demandas de los muchos juicios que tuve en contra de instituciones públicas, particulares, etcétera, derivadas de delitos penales. Entonces ahora se habla del iter criminis contractual. Y antes de que se haya firmado el contrato, podría generarse para una de las partes obligaciones. Estoy hablando de contratos que deben contar por escrito. Si se trata de un contrato, como se llama, consensual, no. Como es la mayoría de los contratos de arriendo de inmuebles. La gente, para ahorrarse plata, lo hace a veces, muchas veces de manera verbal. Después viene el problema de la prueba, ¿no es cierto?, en el juicio, que es otro cuento. Pero normalmente se trata de contratos consensuales. Pero no, cuando se exige, ¿no es cierto?, la formalidad de la escrituración, incluso se habla de que podría generarse obligaciones por este famoso iter criminis, iter contractual. Es una materia que yo desconocía y que más o menos he ido averiguando. Bien, entonces de eso estamos hablando en el 2452, que no vale la transacción sobre derechos ajenos o sobre derechos que no existen. Y a propósito de estos derechos que no existen es que hablé del iter criminis en materia penal y del iter criminis contractual, o mejor iter contractual, no iter criminis, porque el iter criminis para materia penal. También es nula en todas sus partes la transacción obtenida por títulos falsificados y en general por dolo o violencia. Bien, aquí estamos hablando de delito. Es nula en todas sus partes la transacción obtenida por títulos falsificados y en general por dolo o violencia. Títulos falsificados, normalmente falsedad documental, real o material o ideológica. Delito penal. O dolo o violencia incluso. Código Civil, como es lógico, casi nunca habla de violencia. Bien, acá entonces aquí se trata de una transacción obtenida con violencia. Es decir, estamos en Chile, en Chile el chantaje, en los términos que lo entienden la mayoría de las legislaciones, ¿no es cierto?, no existe. Aquí hay dos tipos de chantaje, pero que son unas derivaciones del chantaje que conoce toda la gente y que se ve en las películas, etcétera, cuando a propósito de que a un tipo que es casado ya le lleva una celebridad o es un político, etcétera, ¿no es cierto?, le sacan una foto con una mujer que ejerce la prostitución y alguien lo contacta, le muestran la foto y le dicen, bueno, paga tanto o le mandamos esta foto a su señora, o si se trata de una celebridad o un político que necesita que su moral sea intachable para el resto del público, le dicen, no, se la vamos a mandar al New York Times, por ejemplo, o a la CNN en inglés. Bien, ese que es el típico chantaje, ¿no es cierto? Acá en Chile no existe. Hay algunas normas relacionadas con el chantaje, específicamente hay dos, pero se trata no solamente de que a propósito de ciertas actuaciones se entregue dinero, sino que se trata también de que se puedan entregar otros títulos, etcétera, en beneficio del chantajista. Así que, pero esto se trata acá, como se llama,
de eso. Es nula en todas sus partes la transacción obtenida por título falsificado. Claro, se falsificó un título y después se obligó a la persona, ¿no es cierto?, a la parte contraria, a realizar una transacción sobre un título que la parte esa creía que era legítimo y era falsificado. Y en general por dolo o violencia. En general por dolo o violencia. Una transacción obtenida por violencia, bien fácil, mediante violencia o intimidación. La violencia de hecho, ¿no es cierto?, la vis absoluta, o la violencia mediante amenaza, la vis compulsiva. En general por dolo o violencia. Así, dolo debería también hacer otra forma de fraude por engaño, estafa. También es nula en todas sus partes la transacción celebrada en consideración a un título nulo, a menos que las partes hayan tratado expresamente sobre la nulidad del título. A menos que las partes hayan tratado expresamente sobre la nulidad del título. Claro, ¿no es cierto? Se está celebrando ahora una transacción sobre un título nulo. Si el título es nulo, no es lo mismo, según los sigueristas, que un título falso. Pero los efectos casi son los mismos. Es decir, en el sentido que no generarían obligación para la otra parte. Pero acá, ¿no es cierto?, se dice que es nula la transacción celebrada en consideración un título nulo, a menos que las partes hayan tratado expresamente sobre la nulidad del título. O sea, que las partes hayan conversado, por decirlo así, respecto de esta posibilidad que existía de que el título era nulo, y se hayan puesto de acuerdo. Es decir, en el fondo hay un reconocimiento del título. Y si hay una transacción para pagar o no pagar, es porque antes se pusieron de acuerdo. Es decir, en ese caso sí que se admite la transacción, cuando las partes acordaron previamente si el título era o no nulo, específicamente. También es nula toda transacción si al tiempo de celebrarse estuviera ya terminado el litigio por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y de que las partes o alguna de ellas no haya tenido conocimiento al tiempo de transigir. Acá es nula asimismo la transacción. ¿A qué se está refiriendo? En este caso, de acuerdo con el primer artículo que mencionamos, el 2446 dice: la transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente. O sea, hay un litigio que está pendiente. Y la segunda situación, o precaen un litigio eventual. Entonces acá se señala que es nula la transacción si al tiempo de celebrarse estuviera ya terminado el litigio por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. O sea, aquí no hay litigio. Y se celebra una transacción respecto de los derechos y obligaciones que generaría ese juicio. Y de que la parte alguna de ellas no haya tenido conocimiento al tiempo de transigir. Es decir, una de las partes no sabía que había sentencia ejecutoriada. Es decir, aquí estamos en un caso en donde la transacción fue extemporánea. Ya había habido sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Es decir, había habido un juicio, había habido sentencia ejecutoriada y una de las partes no había tenido conocimiento de que había sentencia ejecutoriada y participó en la transacción. Si incluso le habían dado la razón a ella y no sabía que había sentencia ejecutoriada que le daba la razón, entonces en el fondo estaría validando, ¿no es cierto?, una obligación que era nula en el fondo. Era nula o inexistente, dependiendo de las circunstancias. Bueno, después la ley habla de que la transacción se presume haberse aceptado por consideración a la persona con quien se transige. Si se cree pues transigir con una persona y se transige con otra, podrá rescindirse la transacción. No, se puede equivocar también al transigir, ¿no es cierto? De la misma manera, si se transige con el poseedor aparente de un derecho,
no puede alegarse esta transacción contra la persona a quien verdaderamente compete el derecho. O sea, no puede transigirse de nuevo. Ahí el error, ¿no es cierto?, lo paga la persona que se equivocó. Después la ley habla acerca del error, acerca de la identidad del objeto sobre que se quiere transigir, que anula la transacción si hay error sobre la identidad del objeto. El error de cálculo no anula la transacción, sino que solo da derecho a que se rectifique el cálculo. Claro, el cálculo se puede hacer muchas veces, no afecta en nada, como así afecta la identidad del derecho. Y después la ley en el 2460 señala que la transacción produce el efecto de cosa juzgada en última instancia, pero podrá impetrarse la declaración de nulidad o la rescisión en conformidad a los artículos precedentes. Claro, también puede haberse, ¿no es cierto?, deducido la nulidad o la rescisión antes que la cosa juzgada. Es decir, no se impide haberse alegado antes la nulidad o la rescisión, aunque provoca, ¿no es cierto?, la transacción, el efecto de cosa juzgada. La transacción no surte efecto sino entre los contratantes, lo dice expresamente la ley. Si son muchos los principales interesados en el negocio sobre el cual se transige, la transacción consentida por el uno de ellos no perjudica ni aprovecha a los otros, salvo, empero, los efectos de la innovación en el caso de la solidaridad. Bien, una ampliación del efecto, ¿no es cierto?, que produce la sentencia, que es relativo solamente a las partes. Así que, si estamos hablando de una transacción que tiene por objeto precaver un litigio pendiente, un litigio eventual, o terminar un litigio pendiente, evidentemente que afecta solamente a las partes, ¿no es cierto?, de ese litigio pendiente o del eventual litigio que podría haber en el futuro. Interesante también es lo que dice el 2463: si se ha estipulado una pena contra el que deja de ejecutar la transacción, habrá lugar a la pena sin perjuicio de llevarse efecto la transacción en todas sus partes. Es decir, se aplica la pena que se ha estipulado sin perjuicio de llevarse efecto la transacción igual en todas sus partes. O sea, se aplica la pena y la transacción. Y el último artículo, 2464, si una de las partes ha renunciado al derecho que le corresponde por un título y después adquiere otro título sobre el mismo objeto, la transacción no la priva del derecho posteriormente adquirido. Bien clarito. Si una de las partes ha renunciado al derecho que le correspondía por un título, renunció al derecho que le correspondía por un título, y después adquiere otro título sobre el mismo objeto, otro título sobre el mismo objeto lo adquiere después, la transacción que hubiera realizado en el primer caso no la priva del derecho posteriormente adquirido. Bien, eso es lo que podemos decir al propósito de la transacción, que es una materia que es de bastante ocurrencia. Luego, en el numeral 17 se habla de la excepción de la prescripción de la deuda o solo de la acción ejecutiva. Bien, la prescripción de la deuda o solo de la acción ejecutiva.
En el Código Civil, esta es una materia de la prescripción que es común de partida a la mayoría de las ramas del derecho, sino a todas. No estoy seguro que sea a todas, pero debe ser, si no es a todas, deben ser muy pocas las ramas del derecho en donde no existe esta institución de la prescripción. El Código Civil la trata en el título 62 de la prescripción, que es el último del libro cuarto. No, después viene un título final, pero bueno, salvo este título final que dice relación con la observancia del código. Pero no solamente en materia civil, que es lo que estudiamos nosotros, tiene que ver con la prescripción del Código Civil, también está la prescripción de las acciones, de las acciones. E incluso el Código Civil lo reconoce estas situaciones, estas situaciones. Y lo dice específicamente en el 2492. La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas. Es decir, es un modo de adquirir el dominio, por un lado, o de extinguir las acciones y derechos ajenos. De extinguir las acciones y derechos ajenos. No solamente se está refiriendo a las acciones judiciales, sino que también a los derechos ajenos. La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas por haberse poseído las cosas, durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Estoy refiriéndome a la prescripción como modo de adquirir. Y también la prescripción es un modo de distinguir las acciones y derechos por no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Entonces tenemos estos dos tipos de prescripción: como modo de adquirir en las cosas ajenas, es decir, el dominio, y la prescripción de las acciones y derechos por no haberse ejercitado durante cierto lapso de tiempo. Y acá, en el 464, número 17, se habla de la prescripción de la deuda o solo de la acción ejecutiva. Son dos cosas distintas. En todo caso, ya antes de referirme específicamente a la prescripción de la acción ejecutiva, en el párrafo tercero de la prescripción, que empieza en el 2492 con el párrafo primero, que es de la prescripción en general, en el párrafo segundo de la prescripción con que se adquieren las cosas, en el párrafo primero se habla de la prescripción en general, en el segundo de la prescripción como modo de adquirir las cosas, y en el tercero de la prescripción como medio de extinguir las acciones judiciales. Acá nos interesa la prescripción como modo de extinguir, como medio de extinguir las acciones judiciales. Solamente querría recordarle que quien quiera, en los artículos de la prescripción en general, además de decir en qué consiste, ¿no es cierto?, la prescripción para adquirir las cosas ajenas, y después la prescripción por no ejercer las acciones o derechos durante un tiempo determinado, y en ambos casos con las demás formalidades. También se habla de que el que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla. El juez no puede declararla de oficio. Estamos hablando de la prescripción civil. Además, la prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente, pero solo después de cumplida. No puede renunciar a la prescripción sino el que puede enajenar, o sea, el que es capaz de disponer de lo suyo. El fiador podrá oponer al acreedor la prescripción renunciada por el principal deudor.
Y las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales y de los individuos particulares que tienen la libre administración de los suyos. Es decir, las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra de todas estas instituciones e incluso de los particulares que tienen la libre administración de los suyos. Esas son las normas generales en materia de prescripción civil. Bien. Y en materia de prescripción, como medio de extinguir las acciones judiciales, aquí se habla de que 2514 y siguientes, la prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones, contándose este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible. 2515, este tiempo es en general de 3 años para las acciones ejecutivas y de 5 años para las ordinarias. La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de 3 años y convertida en ordinaria durará solamente otros 2. La acción hipotecaria y las demás que proceden de una obligación accesoria prescriben junto con la obligación principal, con la obligación a que acceden, dice la ley. Toda acción por la cual se reclama un derecho se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho. La prescripción que extingue las acciones ajenas puede interrumpirse ya natural o civilmente. Y ahí la ley dice cuándo hay interrupción natural y civil. Y en el caso de la interrupción civil, por la demanda judicial se interrumpe. Bien. ¿Qué nos interesa a nosotros? Porque estamos hablando del numeral 17, de la excepción, ¿no es cierto?, número 17, que es la prescripción de la deuda o solo de la acción ejecutiva. Veamos la segunda parte, que es más, no más simple, porque en realidad es más complicada. Pero esta, ¿cómo se llama? Esta prescripción de la acción ejecutiva está legislada, que es lo que nos interesa a nosotros, en este artículo que acabo de leer, que es el 2515. Dice, este tiempo de la prescripción extintiva, ¿no es cierto?, de la acción, es en general de 3 años para las acciones ejecutivas, y de 5 para las ordinarias. 3 años para las acciones ejecutivas. Entonces, nosotros tenemos que regresar a lo que en su momento comentamos, y que es el artículo 442 del Código, que está dentro del juicio ejecutivo en la obligacionalidad, que ya lo hemos comentado antes, y que dice: el tribunal denegará la ejecución si el título presentado tiene más de 3 años contados desde que la obligación se haya hecho exigible. El título tiene más de 3 años desde que la obligación se haya hecho exigible, contado. Y acá se dice, 2515, este tiempo es en general de 3 años para las acciones ejecutivas y de 5 para las ordinarias. Y la acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de 3 años y convertida en ordinaria durará solamente otros 2. Es decir, está repitiendo el legislador procesal civil en el 442 no la idea, sino que el mandato que había manifestado antes en el artículo 2515. El título prescribe en 3 años contado desde que la obligación se haya hecho exigible. Sí, ahí tenemos la prescripción de la acción ejecutiva. La prescripción de la acción ejecutiva. Hay otras prescripciones de corto tiempo que tienen menos de 3 años, según el legislador, como por ejemplo
Prescriben en 2 años los honorarios de jueces, abogados. 2 años. Prescriben en 2 años los honorarios de jueces, abogados, procuradores, médicos y cirujanos, directores o profesores de colegios y escuelas, o de ingenieros y agrimensores, y en general de los que ejercen cualquier profesión liberal. Profesión liberal, como la nuestra. Así que 2 años para prescribir la acción ejecutiva. Es decir, perdonen, me rectifico, no solo la acción ejecutiva, cualquier tipo de acción. Para cobrar los honorarios, por ejemplo, son 2 años. 2 años. Probar que existe un contrato, etcétera, 2 años. Después, prescriben 1 año la acción de los mercaderes, proveedores y artesanos por el precio de los artículos que despachan al menudeo, y la de toda clase de personas por el precio de servicios que se prestan periódica o accidentalmente, como posaderos, acarreadores, mensajeros, barberos, etc. Entonces, prescriben 1 año la acción de los mercaderes, proveedores y artesanos por el precio de los artículos que despachan al menudeo. Entonces, ustedes, si contrataron un gaffiter y le hizo mal el trabajo y les cobró caro encima, como ocurre bastante a menudo con todos estos oficios, ¿no es cierto?, que se practican. Hubo hasta un programa de un periodista que tiene un apellido extranjero que siempre se me olvida, en donde mostraba cómo hacían las pillerías, sobre todo los gaffiters, lo cual no excluye a los electricistas, a estos contratistas que compran, ¿cómo se llama?, los materiales más baratos y más malos que hay, y después inflan las boletas que hacen a mano. Evidentemente que ninguno da ningún tipo de boleta de ningún tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que para reclamar hay 1 año respecto de los servicios, salvo que hay algunas prescripciones especiales de corto tiempo que también están en leyes especiales, como en la misma ley del consumidor respecto de algún tipo, ¿no es cierto?, de incluso personas morales, es decir, personas ficticias. Las prescripciones mencionadas en los 2 artículos precedentes corren contra toda clase de personas y no admiten suspensión alguna, pero sí se interrumpen. Sí se interrumpen desde que interviene pagaré o obligación escrita, desde que interviene requerimiento. En ambos casos sucede la prescripción de corto tiempo, la del artículo 25.15, que es la prescripción de la acción ejecutiva. Y por último, en el 25.24 se señalan las prescripciones de corto tiempo a que están sujetas las acciones especiales que nacen de ciertos actos o contratos. Se mencionan en los títulos respectivos y corren también contra toda persona, salvo que expresamente se establezca otra regla. Bien, eso en relación con esta excepción de cómo se llama, de la prescripción de la acción ejecutiva, el numeral 17. Bueno, la prescripción de la deuda prescribe, ¿no es cierto?, desde el momento en que ésta debía pagarse, la deuda, desde que la deuda se hizo exigible, y los plazos son a veces los mismos que de la acción ejecutiva, o a veces distintos, y a veces los señala el legislador. El criterio que más se utiliza es de que la deuda se hizo exigible. Por eso que en materia de juicio ejecutivo está esa frase sacramental con el que se termina el cuerpo del escrito, que dice, ¿no es cierto?, antes del por tanto, se dice la deuda es actualmente exigible
la acción ejecutiva no está prescrita y por tanto tal cosa. La deuda es líquida, actualmente exigible, y la acción ejecutiva no está prescrita. Entonces se habla de que la deuda es actualmente exigible. Así que ahí tenemos la explicación sobre esta ¿cómo se llama? Esta excepción de la prescripción de la deuda o solo de la acción ejecutiva. Y por último, la cosa juzgada. La cosa juzgada. Bien, la cosa juzgada es una institución importantísima, ¿cierto? A ella se refiere, me parece, por ahí por el artículo 174, ¿no es cierto? Desde cuándo causan las resoluciones ejecutorias. Y en el 177 se dice que la excepción de cosa juzgada puede alegarse por el litigante que haya obtenido en el juicio, y por todos aquellos a quienes según la ley aproveche el fallo, siempre que entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta haya identidad legal de persona, identidad de la cosa pedida, y tercero, identidad de la causa de pedir. Y aquí la ley dice, se entiende por causa de pedir el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio. Causa de pedir, fundamento inmediato del derecho deducido en juicio. Por otro lado, se refiere también el Código Civil a la causa, en relación con la causa ilícita. Dice el Código cuando hay causa ilícita, y ahí también el Código reitera que causa es lo que induce al acto o contrato. ¿Sí? Hay disposiciones sobre la causa. Sobre esta institución no vamos a ahondar mayormente, porque esto es una de las cuestiones que se enseña de manera bastante completa en el curso de Derecho Procesal respectivo. Solamente que quede bien clarito, ¿no es cierto?, que existe esta cosa juzgada, sin hablar de la división entre cosa juzgada formal y cosa juzgada material, ¿no es cierto? Pero existe esta cosa juzgada cuando hay identidad legal de persona, de cosa pedida y de causa de pedir. Y provoca la cosa juzgada, ¿no es cierto?, algunas de las situaciones que se señalan en el artículo 174, que tiene lugar cuando se dice que se entiende firme o ejecutoriada una resolución. Entonces, cuando una resolución está firme o ejecutoriada, produce cosa juzgada. Y lo dice el artículo siguiente, el 175. Las sentencias definitivas o interlocutorias firmes producen la acción o la excepción de cosa juzgada. Lo dice. Después habla de que corresponde la acción de cosa juzgada a aquel a cuyo favor ha declarado un derecho en el juicio para el cumplimiento de lo resuelto o para la ejecución del fallo de la forma prevenida en el título tanto de este libro. Es decir, el cumplimiento de la sentencia con citación. Y después en el 177, lo que acabo de leer, que se habla de la excepción de cosa juzgada, que es la que tiene, ¿no es cierto?, la parte contraria. Y hay aquí algunas otras cuestiones relacionadas con la cosa juzgada que son muy, muy importantes. Por ejemplo, lo que dice el artículo siguiente, 178. Dice: en los juicios civiles podrán hacerse valer las sentencias dictadas en un proceso criminal siempre que condenen al procesado. Siempre que condenen al procesado. En el artículo siguiente se refieren al caso, y establece una serie de situaciones, para el caso de que absuelvan al procesado. El 172 dice: las sentencias que absuelven de la acusación o que ordenen sobreseimiento definitivo solo producirán cosas juzgadas en materia civil cuando se funden en alguna de las circunstancias siguientes. Entonces ahí están los casos. Bien, entonces, importantísimo en los juicios civiles,
en los juicios civiles, que pueden hacerse valer la sentencia dictada en un proceso criminal cuando condenan al procesado, cuando lo condenan. Ahí se pueden hacer valer la sentencia dictada en un proceso criminal cuando condenan al procesado. Bien, ¿no es cierto? Y reitero, las sentencias que absuelven de la acusación o que ordenen el sobreseimiento solo producirán cosa juzgada cuando se funden en materia civil, cuando se funden en alguna circunstancia siguiente: la no existencia del delito o cuasi delito que haya sido materia del proceso, no existir relación alguna entre el hecho que se persigue y la persona acusada, y no existir en auto indicio alguno en contra del acusado. Bien, y aquí viene lo más importante para el caso siguiente, que dice el 180. Siempre que la sentencia criminal produzca cosa juzgada en juicio civil, o sea, cuando condenan al acusado, en los juicios civiles podrán hacerse valer la sentencia dictada en un proceso criminal siempre que condenen al procesado. 178. O sea, se condenó al procesado. Eso es lo que va a decir el 180 ahora. Siempre que la sentencia criminal produzca cosa juzgada en juicio civil, es decir, cuando conforme al 178 se condene al procesado, no será lícito en el juicio civil, tomar en consideración pruebas o alegaciones incompatibles con lo resuelto en dicha sentencia, o con los hechos que le sirvan de necesario fundamento. Para decirlo en simple, ustedes litigaron en un juicio penal, ¿no es cierto?, en favor de la víctima. Condenaron al acusado, previamente formalizado, después acusado y después condenado, ¿no es cierto? Ya, lo condenaron. Lo que dice esa sentencia no tiene que ser materia de otro juicio en relación con los hechos y básicamente también del derecho. Siempre que la sentencia criminal produzca cosa juzgada en juicio civil, o sea, cuando condenen en la parte criminal al acusado, no será lícito en el juicio civil tomar en consideración pruebas, alegaciones incompatibles con lo resuelto en dicha sentencia, o sea, lo que dice la sentencia que tuvo por reconocido, o con los hechos que le sirvan de necesario fundamento a la sentencia. O sea, ustedes con su sentencia criminal van a iniciar el juicio civil si están dentro del plazo de la acción civil, que son 4 años, porque la ley todavía no se cambia y se mantiene esa norma, el 2330, que crea puros problemas, porque a veces el juicio criminal se demora más que el plazo de 4 años desde la comisión del delito. Perdonen, voy a leerle el 2330. Este está dentro, ¿no es cierto?, de la responsabilidad extracontractual. De los delitos y cuasi delitos que empiezan en 2314 y 2330, si mal no me equivoco, 2330, no es 2330, se me corrió 2 artículos, perdón. 2332. Las acciones que concede este título por daño o dolo prescriben en 4 años contados desde la perpetración del acto. O sea, para el caso que estamos hablando, desde el día de ejecución del delito. ¿Qué pasa si entre el día de ejecución del delito y el momento en que quede ejecutoriada la sentencia transcurren más de 4 años? No pueden ejercer la acción civil, porque pueden decir, no, pero es que la acción civil debió haber ejercido en el juicio oral. Sí, es una posibilidad, pero el mismo proceso penal da la chance de iniciar la acción civil dentro del proceso civil, con la sentencia criminal, porque por X razón la parte de la víctima o no se apersonó al juicio
o no ejerció la acción civil cuando su ejercicio no la privaba de poder ir en un juicio aparte a iniciar la gestión. Así que no se puede entrar a discutir de nuevo esto en el juicio civil cuando en el proceso criminal condenaron al acusado. ¿Sí? Ustedes sacan una copia autorizada de su sentencia y con la copia autorizada de su sentencia ustedes van a ir a discutir solamente la indemnización civil, nada más. Nada de que ver con el hecho punible, la participación, ni cualquiera de las circunstancias eximente, atenuante o agravante o lo que sea respecto de lo que se discutió en el proceso penal. ¿Entienden, no es cierto? Yo les enseño un ramo práctico. Bien. Ahora, ¿por qué he hablado tanto, a lo mejor creen ustedes, respecto de estas excepciones? Primero, porque muchos abogados se ganan sus honorarios legítimamente, ¿no es cierto?, en el juicio ejecutivo y defendiendo la parte del ejecutado. Y además de eso, porque normalmente la gente cuando recién empieza a tramitar toma este tipo de juicio, porque a ese abogados que tienen mucho trabajo o no les interesa o la cuantía es muy poca, etcétera, pero eso los jóvenes o cuando uno está recién empezando le interesa cualquier cosa. Claro, tiene que moverse, necesita. Ya se supone que no le sigue pidiendo plata al papá para la micro o a la mamá. Bien, por eso hay libros. De hecho, uno de los libros más baratos que hay y que es el que me ha prestado mucho servicio a través cuando trabajaba, en litigando, que fue casi toda mía prácticamente hasta cuando me enfermé el 2017, ha sido muchas veces con juicio ejecutivo. Y hay un librito que se llama El juicio ejecutivo de un señor Espinosa, que es re barato y todavía lo vende, pero es barato, es corto, es comprensible y súper práctico. Yo con el tiempo, evidentemente que, bueno, tengo su buena, no diré que tengo una biblioteca así inmensa, pero tengo una cantidad de libros, y me he comprado otro mucho más completo. Pero cosa curiosa, a veces en los más completos, que tienen a veces un montón de jurisprudencia, algún tipo de pregunta que surge, la respuesta no viene en el libro tan largo, etcétera, que ¿cómo se llama? Que uno compre y que espera que resuelva todos los problemas que uno tiene. Sí, no siempre ocurre eso. Por ejemplo, los libros de Alessandri y Somarriba, derecho civil, son completísimos. Ahí es difícil, ¿no es cierto?, salvo que sean cuestiones nuevas que no existían a la época en que, problemas jurídicos me refiero, que no se planteaban a la época en que ¿no es cierto?, estos profesores escribieron su obra, su tratado. Entonces no está la respuesta, pero de la oposición a las excepciones, mejor dicho, de la oposición de excepciones, es de lo más importante en el juicio ejecutivo, no solo para el ejecutado, que para el ejecutado es básico poder probar, ¿no es cierto?, la excepción que alega para que no se dicte al final una sentencia de pago o una sentencia de remate, pero ¿cómo se llama? Es imprescindible el estudio bien de estas excepciones. En la clase que viene hablaremos
hablaremos de algo de la tramitación, de estas excepciones. Algo ya dijimos, ¿no es cierto?, cuando mencionamos el escrito sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de las excepciones, y después que hay algunas normas que acortan este procedimiento y para tratar otro tipo de cosas, etcétera, etcétera. Bien, quedamos acá entonces, jóvenes. Vamos a hablar sobre cómo se hacen los escritos fundamentales. El escrito de excepciones, el escrito ¿cómo se llama?, sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de las excepciones, y después diremos algunas palabras también sobre el auto de prueba y los puntos de prueba, y algunas palabritas respecto de la apelación de la sentencia, etc. Bien.